Mi nombre es Miriam Corina Juan González y el día de hoy voy a hablarte sobre un fragmento del programa Mentes Brillantes, específicamente al denominado Jobs versus Gates. Capítulo 1. Iniciaré comentando que tanto Steve Jobs como Bill Gates son dos personas muy diferentes en cuanto a la visión y enfoque de sus compañías. A pesar de pensar que eran enemigos, por el contrario, ambos trabajaron en equipo y uno ayudó al otro en más de una ocasión. Los orígenes de cada uno están clasificados de la siguiente forma. Bill Gates era estudiante de la Universidad de Harvard, mientras donde ya realizaba software de programación primitivos, toda vez que se hacía la programación a través de máquinas que hacían pequeñas perforaciones en el papel y que se reunían para hacer cilíndricos. El primer logro de Gates se dará cuando el primer antecedente de las computadoras no tenía un lenguaje de programación y Gates se lo diseñó con este tipo de artefacto. Sin embargo, Jobs era un hombre que estaba más dedicado a la vida holgada. No era universitario y regresando de un retiro espiritual, su mejor amigo le presentó el mismo proyecto de computadoras que mejoró Gates, pero con un monitor y con un teclado. Jobs no sabía nada de cómo programar un computador en ese momento, pero toda su vida fue un hombre de negocios y supo cómo vender 200 de esas computadoras que su amigo fabricó. Posterior a los logros de cada uno, Bill Gates dejó la universidad y fundó en Albuquerque la empresa Microsoft, todo partiendo de un negocio con IBM. Y Jobs fue quien tuvo la idea de no vender piezas separadas y creó el primer computador que integraba el teclado y su monitor, todo en un solo equipo o aparato, mismo que fundó con ese éxito el imperio conocido como Apple. El primer encuentro que tuvieron estos dos personajes fue cuando Gates introdujo un software que mejoró la Apple, computadora de Jobs, y con la que Microsoft se volvió un imperio. Posteriormente, Xerox le abrió la oportunidad a Jobs para crear la primera computadora que tenía una interfaz gráfica, misma que superó con creces Microsoft DOS, que era lo que se había apoderado de todas las computadoras de la década de los 80 y principios de los 90. Cuando Jobs invitó a Gates a ver su idea, robó todos sus adelantos y presentó en 1995 Windows, con lo que casi quebró a Apple. Posteriormente, la directiva de Apple le pidió a Jobs que se retirara de la empresa que él mismo había creado, y tras varios intentos derivados de su última computadora, la Macintosh y sus derivados, la empresa estaba prácticamente en la bancarrota. Pero Gates tuvo un efecto contraproducente por acaparar el mercado de las computadoras. Fue investigado y tenía múltiples procesos jurídicos por considerar que tenía un monopolio con su creación. 10 años después, la junta directiva le pide a Steve Jobs que regrese al frente de la compañía para sacarla de la quiebra. Fue entonces cuando Jobs que se comunicó con Gates nuevamente y le pidió prestado dinero. De ese préstamo donde surge el primer iPod y el primer iPhone, con una clientela que esperó por más de 24 horas para obtener un teléfono inteligente que hiciera lo que toda una computadora ya hacía. Estuvo al frente de la compañía hasta que se vio obligado a retirarse en 2011 debido al cáncer de páncreas que un año después lo mataría. Capítulo 2. Adicional a todo lo comentado, es importante establecer qué aportó cada uno al desarrollo innovador de la tecnología. Y para ello debemos establecer que estos dos personajes no solo modernizaron la forma de desempeñar el trabajo,
transformaron las máquinas mecánicas en máquinas electrónicas, simplificando no solo los procesos, sino permitiendo datos estadísticos y hojas de cálculo que principalmente siguen siendo de importancia para el desarrollo de muchos empleos el día de hoy. Capítulo 3. Finalmente, como futura abogada y notaria, debo decir que estas innovaciones también beneficiaron a este gremio, en virtud que se crearon programas que hoy en día nos permiten crear documentos que sustituyeron a la máquina de escribir. Adicional, modernizaron los procesos administrativos. Y finalmente, nos sirve de herramienta hoy en día estos avances tecnológicos que ya se implementan hasta notificaciones electrónicas que no sería imposible visualizar si no tuviéramos acceso a esta tecnología. Mi nombre es Miriam Corina Juan González, carnet 2019-065554, y espero que sea de gran utilidad esta exposición.